nos dejemos ministrar por Él. Que ya sea que un día sople el viento, otro en fuego, otro en terremoto, sea en silbo, que sople como quiera, que el viento sople donde quiera, pero que se oiga el sonido de la voz de Dios, que se oiga la manifestación del Espíritu Santo, que en medio de la iglesia fluya el poder del Espíritu Santo de Dios. Estuvimos hablando de que no te hagas moldes, que creas en la manifestación del Espíritu y que te dejes ministrar, que si tienes que saltar como David y tienes que avanzar, que lo haga, que si te cae, que el Espíritu te derriba, que te deje, que si sales riéndote, llorando, que lo que tenga que hacer, que te dejes ministrar y que seas libre en la presencia de Dios. Eso es lo que estuvimos hablando un poquito en el último mensaje. Y ahora vamos a ver un poquito en esta segunda parte. Dios mediante, hay mucho ya en el tiempo que llevo. No llevo muchos años en el Evangelio, pero llevo desde el 90 bautizado. Llevo 22 años. Pastoreado 108 iglesias. Llevo un tiempo y la experiencia que adquieres en Dios es que si es lo que dijo David dijo: hoy entenderéis, Israel, que las batallas no son ni con espada ni con lanzas, sino con su Santo Espíritu. He entendido que si el Espíritu Santo no está enfrente de la iglesia y si Él no es quien batalla las batallas, por muy buena espada que tenga el predicador, por muy buena elocuencia que tenga, por muy bien que sepa predicar, por mucha capacidad que tenga el mensaje, si en medio de ese mensaje no se mueve el Espíritu de Dios, ahí no acontece nada. Porque creo con todo mi corazón que es el tiempo del Espíritu Santo. Y como dije también el otro día, no es el hombre ni es la capacidad del hombre quien convence y quien convierte a las personas. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien hace la obra interna. Claro que usa la palabra, porque la misma palabra dice la Escritura que son espíritu. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Hemos leído la creación. En el principio, ahora vamos a entrar un poquito a ver si puedo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Y cuando el Espíritu de Dios se movía, allí empezaron a acontecer cosas. Miren, el Espíritu de Dios se movía. La tierra estaba desordenada, estaba vacía. Todo aquello era un caos. Pero en medio de ese caos, el Espíritu de Dios se movía. Y junto con el Espíritu de Dios vino después la palabra. Y después dice: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sean los árboles. Y dijo Dios, ahí está la palabra. Y es que cuando la palabra fluye, y en medio de esa palabra también está el Espíritu Santo actuando, donde todo hay desorden, donde no hay más que desorden, el Espíritu Santo junto con la palabra comienza a crear y comienza a ordenar. Y donde no había nada, donde estaba vacío, comienza a crearse vida. Eso ocurre con el corazón del hombre y de la mujer. El corazón del hombre y de la mujer, antes de conocer a Cristo, está vacío, se siente vacío, pero también está desordenado por los pecados y por la forma de vivir de este mundo. Aleluya. Pero cuando la palabra viene a uno, cuando la palabra de Dios viene hablando, y en medio de esa palabra el Espíritu Santo también viene actuando y viene moviéndose poco a poco, por medio de la palabra y por medio del Espíritu, poco a poco, a las dos cosas actuando juntas, porque ni la una ni la otra sirven por separado, tienen que estar las dos juntas. Poco a poco el corazón vacío lo va llenando y el corazón desordenado lo va ordenando. Gloria a Dios. Y aquel corazón que nadie daba un duro por él, aquella tierra que estaba desordenada y vacía, Dios hace un huerto precioso y hermoso. Y por eso hay vidas
que nadie dábamos un duro por ellas, pero el trato del Espíritu y de la palabra han hecho de esas personas gente hermosa, predicadores y gente maravillosa en el nombre de Jesús. Creo con todo mi corazón, y esto se lo digo a los candidatos para que lo cojan, que el predicador que predica y para ensalzar la palabra tira el Espíritu, ese predicador tiene muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Como también a la contra, el que quiere ensalzar mucho al Espíritu y tirando a la palabra, ese tampoco va muy bien. Porque la palabra y el Espíritu van juntas y no se pueden separar. La Biblia dice: los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, mas Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría y poder de Dios. Los griegos siempre querían oír cosas nuevas, buscaban sabiduría, querían oír cosas nuevas. Y hay predicadores que solamente quieren sacar cosas nuevas para sorprender y se creen que eso es todo, impresionar con el mensaje, y por eso no les importa tirar el Espíritu y menospreciar, decir por cuatro lenguas. No menosprecies nunca vuestro mensaje, el poder de la unción del Espíritu Santo. Porque el mismo Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio y la cruz es poder. ¡Aleluya! Y no vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Los judíos buscaban las señales, solamente querían señales, señales, señales. Y el mensaje de la cruz les parecía locura. El decir que el poder traía salvación les parecía locura. ¿Saben? No podemos ser como Salomón, un hombre con mucho conocimiento, pero sin gota de poder, que las mujeres le hicieron volver su corazón y adorar a dioses falsos. Ni podemos ser tampoco como Sansón, un hombre con mucho poder, pero con una mente muy pequeña y tan poco conocimiento, que hacía cosas que un nazareo no podía hacer. Tomaba mujeres filisteas, se acercaba a cadáveres y comía de dentro de ellos. Cosas que a los nazarenos les estaban prohibidas, pero como las ignoraba, todavía poco conocimiento, terminó siendo una lesión en manos de los filisteos. Sí, Señor. Creo que todo siervo de Dios tenemos que ser como David, que dice la Escritura que David meditaba de día y de noche en la palabra, se llenaba de conocimiento, pero también era capaz de quitarse las ropas reales y no importar lo que dijera la gente y ponerse a danzar y cantar y alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Porque David entendió que el Evangelio es palabra y poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La palabra forma y el Espíritu da vida. Tienen que trabajar juntas, desde el principio trabajaron juntas. La palabra forma y el Espíritu da vida. Si leen, yo no se los leo porque me falta la primera hoja. Le he cogido la del candidato, también le falta la primera hoja. Yo la tengo, pastor. Pero hay un texto que dice, primero dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso lo sabe, ¿verdad? Que está escrito. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primero fue la palabra. Primero se dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero después dice: y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra formó. Dios dijo, y por medio de la palabra se formó el hombre. Pero después dice la Escritura: y Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre fue un ser viviente. Por mucho que nos forme la palabra, por mucha información que tengas de la palabra y que te forme la mente, si el Espíritu no se mueve en ti, si el Espíritu no te da vida, eres cadáver.
Señor. Necesitamos que la vida de Dios fluya por nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía, sea quien nos conduzca, sea nuestro anhelo, estar con Él, el poder sentirle, el darle libertad, el dejarle que tome los púlpitos, el dejarle que se mueva las alabanzas. Tiene que ser Él quien fluya en cada una de las cosas que hacemos para que la iglesia tenga vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Miren, apagamos un poquito esto, no se va a llegar. Esto sí que lo voy a leer porque tengo la Biblia. Este sí que lo tengo. Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Dice la Escritura: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle de huesos secos. ¿Saben por qué vino la mano de Jehová sobre Ezequiel? ¿Saben por qué la mano de Jehová pudo venir sobre Ezequiel? Porque Ezequiel estaba en el espíritu. Si no está en el espíritu, la mano de Jehová no viene sobre él. Dice: vino la mano de Jehová sobre mí, me llevó en el espíritu. Si no estás en el espíritu, Dios no te puede llevar a ninguna parte ni puede hacer nada contigo. Ezequiel vivía en el espíritu y por eso Dios pudo contar con él. Vino la mano de Jehová, lo llevó, lo puso en medio de un valle de huesos secos y Dios lo usó de tal forma que aquel valle de huesos secos se transformó en un ejército poderoso en las manos de Dios. Aleluya. Si quieres que Dios haga grandes cosas contigo, iglesia, es imprescindible que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Aleluya. Si no está el Espíritu de Dios sobre ti, no haces nada. Así es. El mismo Jesús tiene que decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas de salvación. El mismo Jesús tuvo que ir al Jordán, tuvo que ser bautizado y después el cielo se abrió. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre él, entonces comenzó su ministerio. Porque para hacer grandes cosas tiene que estar el Espíritu de Dios sobre ti. Por eso una iglesia muerta nunca puede hacer nada. Por eso en el Apocalipsis Dios habla de las iglesias y le dice: tengo contra ti de que tienes nombre, de que vives pero estás muerto. Señor. Esa iglesia tenía nombre, quizás se llamaba pentecostal, pero estaba muerta, no había vida de Dios en ella. Porque hay muchas iglesias pentecostales que ya no hablan lenguas. Qué y bien. siguen diciéndose que son pentecostales, Es así, hermano. pero no hablan lenguas por ninguna parte. Yo no veo a nadie muchas veces en muchas iglesias. Doy gracias porque aquí el Espíritu de Dios se siente. Señal de que la vida de Dios está fluyendo. Gloria a Dios. Nunca lo pierdan, por favor. Cuídenlo, que nunca se pierda. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo: no contristes, por favor, no entristezcas al Espíritu Santo. Aleluya. Que siempre esté contento contigo, que siempre tenga las riendas de tu vida, que siempre estés apresto, con el corazón abierto a rendirte a su voluntad, para que todo nos vaya bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que la palabra dice: vino sobre mí y me puso en medio de un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel y dice: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: tú lo sabes, Señor. Si me lo pregunta a mí, quizás hubiera dicho: si son huesos secos, ¿qué vida va a haber en un hueso seco? Pero Ezequiel sabía el Dios que tenía. Aleluya. El Dios que donde un valle de huesos secos puede hacer grandes cosas. Amén. Y le dijo: tú lo sabes. Y Dios le dice, mira lo que dice el versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Y cada hueso que estaba disperso por el valle, dice, cada hueso vino a juntarse con su hueso. Y empezaron a formarse esqueletos. Cuando los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, sobre los huesos comenzó a subir tendones. Subieron músculos, subió piel. Y se formó allí un montón de cadáveres muertos por el suelo. Ya no eran huesos, eran cadáveres. Claro. ¿Saben? Eso me ministró a mí Dios en una visita, no lo tenía preparado, y estando en una visita su vídeo me enfocó este punto y me dijo, predica sobre esto, y estuve predicando sobre esto. Y les dije, creo que hoy los pastores en general, estamos cometiendo un error, y hemos cometido un error grande. ¿Cuál es el error? Miren, cada uno de nosotros éramos huesos secos en este mundo, dispersos, cada uno viviendo en sus pecados, cada uno apartado, cada uno desechado de la presencia de Dios. Éramos huesos secos en gran manera, dice la Escritura. Pero un día vino la palabra de Dios hablando, y estos huesos que estábamos dispersos vinimos a juntarnos en este lugar, y cada hueso fue puesto en su sitio, unos como predicadores, otros como coro, otros como columna, otros como ancianos, otros como mujeres, otros como intercesoras, cada uno ha ocupado su lugar. Amén. Ya no somos huesos secos dispersos, y por medio de la palabra, porque los huesos secos oyeron la palabra, porque dice, oíd palabra de Jehová, huesos secos, y por medio de la palabra, nuestros huesos secos dejaron de ser huesos secos para formar una iglesia, para formar un cuerpo, cada uno en su lugar, cada miembro en su sitio. Y la palabra ha ido formando, ha hecho crecer carne, ha hecho crecer piel, ha hecho crecer tendones, y se va tomando forma, se está tomando forma. Pero Dios me decía, pero los pastores estamos tan preocupados solo en predicar, solo con la palabra, que hemos convertido las iglesias. Es verdad que han dejado de ser huesos secos, pero las iglesias ahora se han convertido en cadáveres. Sí, Señor. Porque no estamos dando el segundo paso. Y el segundo paso viene un poquito más abajo, versículo 9, y me dijo entonces, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vence los fuegos vientos y sopla sobre estos cadáveres, y entonces vivirán. Aleluya. Es tiempo del Espíritu Santo, es tiempo que le demos lugar, que no solamente la palabra, que no solamente llenarnos la mente y de ser enanos cabezones, es tiempo de fortalecernos, es tiempo de que el Espíritu sobre de los cuatro vientos, da igual que sea terremoto, que sea silo, que sea fuego, que sea silo, pero que sople. Gloria. Aleluya, Dios. Porque solo cuando sople, la iglesia dejará de ser un campo de cadáveres para convertirse en un ejército en las manos de Dios, poderoso, terrible, que derriba fortaleza del demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoro, Espíritu Santo. Aleluya. Yo soy un hombre que ama la palabra de Dios. Me gusta la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios un día te salvará o te condenará si la guardas o no la guardas. Yo no estoy menospreciando la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a dar luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es que te indica el camino para seguir haciendo. Pero si el Espíritu Santo no está sobre nosotros, si el Espíritu Santo no nos unge, jamás podremos ser un ejército en las manos de Dios. Necesitamos abrir nuestros corazones y nuestra mente al Espíritu Santo. Por eso cuando veo mentes tan cerradas a la manifestación del Espíritu Santo me dan pena.
Que si se cae al suelo, estoy en contra. Que si esto, estoy en contra. Que si danzan, estoy en contra. Que si hago obras de teatro, estoy en contra. Mentes tan cerradas, sin dar lugar a la manifestación del Espíritu Santo. Cuando hoy en día necesitamos la iglesia que el Espíritu Santo sople. Dice el Cantar de los Cantares: ven, llama a los vientos, no me acuerdo cómo se llaman los vientos, pero le dice: ven, sopla sobre tu huerto. Y cuando el viento sopla, dice la Escritura, se desprendieron los aromas que había en el huerto. Cada uno de nosotros tenemos aroma de Dios, pero si no sopla el Espíritu, ese aroma no lo podremos llevar a la gente de fuera. Nosotros tenemos que transmitir aroma de vida, y solamente lo podremos transmitir cuando el Espíritu Santo reine, cuando nos rindamos y Él sea nuestro guía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Yo me he llevado mucho y les voy a contar el secreto, y un día les predicaré acerca de esto. Tengo para 3 días, es un tema que Dios me dio a mí. Hay para 3 días, lo predicaremos también cuando esté un poquito mejor. Miren, a mí hay un tema que es el que me llevó a mirar todas estas cosas y donde Dios me ministró. Es que escuche, dice la Escritura que había una mujer que había sido estéril, y el profeta de Dios, Eliseo, le profetizó que iba a dar a luz. Y aquella mujer dio a luz un hijo, pero pasado un tiempo, aquel hijo se le enferma y muere. Y cuando muere aquella mujer, no va donde el marido a decirle que ha muerto el hijo, ni va llorando por las calles diciendo que se le ha muerto el hijo, sino que ella se va al profeta de Dios, se va en busca de Eliseo. Nosotros, cuando tenemos problemas, somos muy propensos a llorar y a gritar, en vez de ir a buscar donde está la solución, que se encuentra y se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Esta mujer fue al encuentro del varón de Dios con una carga, con una necesidad terrible. Su hijo acababa de morir, y a lo que está subiendo por el monte, el varón de Dios la ve desde lejos, y viéndola desde lejos se le queda mirando, y va donde su criado le dice: anda, ve corriendo donde la mujer y pregúntale si todo está bien, porque la veo y después se acerca y dice: va todo bien. Y dice: sí, todo va bien. Pasa del criado y va donde el profeta, y cuando va donde el profeta se tira a sus pies y comienza a llorar. Y cuando está llorando, a Eliseo le llama una cosa la atención, y esto es lo que a mí me golpeó, lo que me hizo daño, pero a la vez me hizo bien. Y estando llorando a sus pies, se le queda mirando a Eliseo, y hablando con su siervo dice: esta mujer está en aflicción, y Jehová, escuche bien esta expresión, dice: y Jehová me ha ocultado el motivo de lo que le pasa. Esto a mí me hizo cruel, me destruyó. Después me levantó, me restauró, y Dios mediante de eso me hizo escudriñar, me hizo estudiar este tema. ¿Saben lo que a mí me llamó la atención? Y es que a Eliseo le sorprendió el que Dios no le revelara una cosa. Y a mí me hizo daño diciendo: y a mí me sorprende cuando Dios me revela algo. Nos sorprendemos cuando Dios nos revela algo. Y él se sorprendía de que Dios no se lo revelara. Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que Dios no revele nada. Porque no estamos viviendo una vida donde lo tenemos que vivir. Sin embargo, Eliseo estaba acostumbrado a que Dios no tuviera secretos con él. Le compartía todo, le decía todo, hablaba todo con él. Y eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo quiero, eso es el secreto y ese es el propósito que yo tengo en mi corazón: conquistar el corazón de Dios y que Dios pueda contar conmigo. Por eso me he rendido a Él y estoy tratando cada día de mejorar en mi camino, para que ya no me sorprenda más cuando Dios cuente conmigo y cuando Dios me revele. Hay un precio de la unción.
Y eso lo predicaremos porque ya no puedo más. Lo predicaremos cuando pueda. Los requisitos para conseguir la unción. Lo veremos otro día. Y sobre eso lo aprenderéis cayendo porque hay muchas cosas para nosotros. Sin más, hasta aquí lo que es sentido de parte de Dios. Vamos a inclinar un poquito la cabeza. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Vamos a dar gracias a Dios.